Estamos. Se escucha un piano de fondo. Ay, Miki acá. Ah, ahí. Digo, alguno estaba tocando el piano de los chicos. No, no. Y hay un piano y va y tac, 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 tac. Bueno, buen día a todos, todas. Buen día. Buen ¿Cómo día. están? Supongo que habrán festejado el fin de semana. Bueno. Sigue llegando gente, por eso estamos esperando, porque seguimos admitiendo gente, pero ahora creo que ya estamos, ¿no? Sí, arranca. Nosotros vamos admitiendo a medida que lleguen. Dale. Así aprovechamos estas escasas 2 horitas que tenemos de clase. Bueno, cuéntenos cómo les fue con la actividad de sucesión. ¿Cómo les fue en realidad con el tema de sucesión y cómo les fue con la actividad? Que cómo les fue con la actividad va a ser un reflejo de cómo se están llevando con el tema. ¿Pudieron volver a ver la presentación? ¿Pudieron leer de libros? ¿Pudieron hacer la actividad? Algunas cosas sí, algunas otras no. Bien. Me parece que este tema es uno de los más complicados, como que cuesta un poco más. A ver, uno cuando tiene un área de conocimiento empieza por un lado que espera que sea lo más sencillo, o tratando de simplificarlo lo más posible. Obviamente, a medida que vamos avanzando, se van incorporando también, y en particular en ecología, se van incorporando todos los conceptos que ya se vieron y la cosa se va complejizando. A ver, los sistemas biológicos son de los sistemas más complejos que existen, ¿sí? Entonces, es lógico que se empiece a complicar la cosa. Bueno. Nayara en el chat dice lo mismo, que volvió a la presentación, pero también le cuesta el tema a Laura. Perfecto. Bueno, la idea también entonces de discutir esta actividad de sucesión es que ustedes terminen o sigan incorporando aquellos conceptos, empiecen a echar luz sobre aquellas cosas que les quedan un poco confusas. Así que vamos a arrancar con la presentación. Así que tengan a mano las cosas. Yo, mientras tanto, a ver, voy a compartir pantalla y voy a poner la pantalla de la actividad. Igual van a ser ustedes los que van a ir contestando. Lau, perdón, les hago una pregunta. ¿Leyeron el libro? ¿El libro de Malecalza o el Smith? ¿Se acuerdan que les recomendamos también que lean de los libros este tema porque por ahí les cerraba mejor? ¿Alguno leyó? El Smith de algunas cosas. Bien, ¿y te ayudó? Sí, busqué más que nada lo que vimos en la presentación para profundizar un poco más. Perfecto. Genial, a ver. Porque también, perdón. Bien. No, vale. No, que les iba a decir que eso nos pasa a todos, a todas ahora. Las presentaciones son como muy personales y son como una guía orientativa. Y muchas veces, digamos, uno el que las arma, las tiene en mente porque nos van orientando lo que queremos decir para no dispersar. Pero muchas veces por ahí cuando uno vuelve a la presentación, por eso a veces no están tan buenas solo las presentaciones, sino van acompañadas de sus apuntes. Entonces por ahí el libro ayuda más porque cierra mejor la idea. La presentación es un disparador, es una frase, una palabra. En cambio el libro ya tiene como la idea toda organizadita y les ayuda a complementar. Por eso siempre es importante que tomen apuntes y, bueno, usen todo lo que tengan disponible, los libros, las presentaciones, pero ir a los libros, a estas cuestiones puntuales, a los libros que nosotros recomendamos, porque este tema está recontra profundizado en los temas de ecología, en los libros, y por ahí se termina confundiendo más porque se va mucho más en profundidad en otros libros más especializados. Estos libros les recomendamos justamente lo que tienen es que presentan el tema de una forma mucho más amena y por ahí les llega mejor. Sí, y esto que dice Vero también es clave. A ver, las presentaciones no están hechas de manera azarosa tampoco, ¿sí? Y tienen que servir como una guía de cuáles son los temas que
sobre los cuales hay que avanzar y con qué profundidad, ¿sí? Entonces, usen las presentaciones. Primero, estudiar las presentaciones en esta o en cualquier asignatura los lleva a un fracaso asegurado en la aprobación de la asignatura. O sea, eso se los puedo garantizar. Porque uno hace un resumen, va haciendo un punteo, muchas veces ni siquiera tiene explicaciones porque son disparadores para poder explicar el tema. Entonces, si se quedan solamente con la presentación, y si vienen haciendo eso y no les viene yendo bien, ese es el motivo por el cual no están teniendo éxito. Si están tomando apuntes además, eso es otra cosa, ¿sí? Y después consultan sus apuntes. Pero les tiene que servir eso, como una guía. Ajá, este tema lo vimos, a ver, en la presentación, no, de esto no se nombra nada. Bueno, este párrafo, esta sección del libro ni la miro, porque o sea, si la quiero ver, la veo, pero sabiendo que no está dentro de los contenidos de la asignatura. ¿Sí? Bien. Nada, es un aprendizaje que recién empieza y que lleva tiempo también aceitar esos mecanismos. Bueno, vamos a la presentación así, a la actividad, así aprovechamos el tiempo en contenido discutido, en discutir contenidos. Un poquito de dislexia. Bueno, ¿qué decía el problema? ¿Cómo era la situación de problema de la actividad? ¿Alguien lo puede leer? ¿Vamos a nombrar? ¿Así le ponemos ritmo? Sofía Rojo, no tiene, sí, tiene el micrófono abierto. Sofía. Ay, perdón. No, creo que no tiene el micrófono, porque no figura el simbolito directamente. Ah, bueno. Walter, Vega. Seguimos nombrando, porque alguien tiene que hablar de esta actividad. Lelu Cotini. Ahí en el chat pusieron, profe. ¿Lo leo, profe? Dale, por favor. Dinámica del ecosistema. Un incendio destruyó el bosque que tanto trabajo le dio a usted en clases pasadas. No contento con todas las cosas que midieron, algunos investigadores estudiaron las características del ecosistema en 3 oportunidades, 1, 20 y 80 años después del disturbio. ¿Sigo? ¿O paro ahí? Bien. ¿Qué datos tenemos? No leas cada uno de los números, pero sí la biomasa total, la producción bruta, respiración, número de especies vegetales, índice de Simpson, proporción de biomasa fotosintética poco activa, conectividad con las redes tróficas y proporción de animales omnívoros. Bien, perfecto, gracias, Nayara. Entonces, De nada. Estos datos no están en orden, porque el investigador, al investigador se le mezclaron los papeles, y entonces, ya eso nos da una pauta de qué es lo que va a haber que hacer. Lo que nos pide es, primero, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Primaria o secundaria? Secundarias. ¿Por qué? Porque Porque fue hay un luego un disturbio. Exacto, muy bien, las dos que lo contestaron al mismo tiempo, porque recuerden que la sucesión primaria es aquella que se desarrolla en un sitio que es completamente nuevo, ¿sí? Donde previamente no hubo una comunidad. ¿Qué sitios pueden ser nuevos? Por ejemplo, el deterrimiento de un glacial. Si hay una erupción volcánica, ahí se genera un montón de terreno nuevo, ¿sí? Digamos que si hay 2 metros o 1 metro de ceniza volcánica o de lava, toda la comunidad que había quedó completamente enterrada, ¿sí? Entonces eso se considera un terreno nuevo. Profe, ¿Sí? en el desierto, si hay no oasis también. Eso ya es otro tipo de cuestión, ¿sí? Ah,
habría que ver si por algún motivo en algún lugar que no había oasis, se empezó a generar uno. ¿Sí? En general los oasis dentro de los desiertos, que son sitios donde por algún motivo hay disponible una cantidad de agua suficiente como para que se desarrolle la vida. ¿Sí? La verdad es que no sé poco y nada de oasis, no sé cuán dinámicos son, si es que tienen como una dinámica de aparición y desaparición. Me parece que mi intuición me dice que son algo un poco más estable, ¿sí? Porque por ahí la vegetación puede llegar a ser un poquito más grande. Sí, vamos a ver algo de eso más adelante, cuando veamos por ahí otro tipo de modelos que se ajustan mejor a sistemas más de zonas áridas. Porque en realidad un oasis es un sistema mucho más húmedo, pero rodeado en un paisaje árido. Y otras teorías explican mejor el funcionamiento. Lo vamos a ver más adelante. Profe, y la erupción de un volcán en el medio del océano, un volcán no, perdón. O sea, que se forme... Puede ser. Bueno, claro, que se forme una isla chiquita. ¿Eso qué sería? Primaria, claro. Porque es tierra, o sea, que cuando hacen erupción los volcanes pueden hacerlo en cualquier lugar, como vos bien dijiste, o en un lugar donde ya hay terreno, o debajo de la tierra, y de hecho, cuando aparecen esos volcanes suboceánicos, si llegan a la superficie, después se pueden llegar a formar cadenas de islas, si eso es un proceso recurrente, ¿sí? En general son islas chiquitas, pero tengo entendido que, por ejemplo, las islas de Hawái son un ejemplo. En el momento en que se genera toda esa roca nueva, antes era magma, no había ningún tipo de comunidad, es una sucesión primaria, ¿sí? Sí, gracias. No, por favor. Y como dijeron Martina y Nayara, este caso de sucesión primaria, porque en el enunciado nos dicen que había un bosque, que de hecho lo habíamos estudiado un montón, vino un incendio, y ese incendio destruyó gran parte del ecosistema. ¿Sí? Entonces, y a partir de ahí se volvió a restablecer un ecosistema. Eso nos está indicando que, como un disturbio, que fue lo que eliminó lo que perturbó, que afectó al ecosistema, a partir de ahora la comunidad que se desarrolla va a tener una sucesión secundaria. ¿Sí? Bien. Ahora dice el enunciado. Se extraviaron las fechas en las que se tomaron los datos que estaban antes, e incluso algunos se perdieron. Pero utilizando sus conocimientos de cómo cambia un ecosistema en el tiempo, o sea, cómo es la sucesión, usted puede ordenar y completar los datos de arriba y llenar la tabla que aparece a continuación. Entonces ahora vamos a empezar a llenar la tabla. A ver. Y para eso, en realidad lo van a contestar, ir contestando ustedes, y nosotros los vamos a ir ayudando, pero los que van a contestar van a ser ustedes, ¿sí? Más o menos la misma metodología que el parcial. A ver, Rocío González, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás, profe? Sí. Acá tenemos los datos de biomasa. ¿Cómo serán las biomasas en las etapas tempranas, intermedias y maduras? No sé, profe, todavía no lo hice. Pero lo hacemos ahora. Fíjate qué valores de biomasa hay, y según la teoría, cómo será la biomasa en las primeras etapas, en las etapas intermedias y en las etapas finales. ¿Qué tendencia tiene la biomasa a lo largo de la sucesión? ¿Y hay alguien que la ayude? Va creciendo. En el tiempo va creciendo la biomasa. Podría ser de 89, 4.500 y 7.000 etapa madura, ¿no? Perfecto. Y ahora, la biomasa, a medida que va avanzando la sucesión, va aumentando, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese aumento? Como uno que espera en las primeras etapas de la sucesión. ¿Qué tipo de
organismos van a predominar? Si uno piensa en un bosque. ¿Cómo será el tamaño de los organismos? Poco por los disturbios que hubo. Claro, a ver, piensen en lo siguiente, se quemó un campo, ¿sí? Que tenía un bosque. ¿Qué es lo primero que aparece? Al año siguiente aparecen árboles gigantes. Pasto, Claro, pues arbustos. Exacto. Primero van a aparecer Árboles. pastos o plantas pequeñas, ¿sí? Que no necesariamente van a ser pastos, pero van a ser plantas pequeñas, ¿sí? ¿Que se acuerdan cómo las llamábamos en sucesión? ¿Qué nombre tenían esas plantas que van y se establecen rápidamente en un lugar? Iba a decir cardo, profe, pero en realidad es una... Pioneras. ¿no? Exacto, los cardos Muy bien, también. Nayara. Muy bien, es perfecto. Se los llamaban plantas pioneras porque Sí. son pioneras en esto de ir y colonizar un sitio que está libre o que tiene sitios libres, ¿sí? Los cardos son plantas pioneras también. Si van a un campo acá, en esta región, que se ha dejado de trabajar, los cardos aparecen, son de los primeros que aparecen, ¿sí? Tal cual, sí. Cardos, diente de león, pastos de un montón de especies, ¿sí? Perfecto. Bien, pasamos a la segunda. Tenemos la producción bruta. ¿Cómo va cambiando la producción bruta a lo largo del tiempo? Y para esto, a ver, ¿me tiran un nombre? Uy, Sí. Ailén, Roldán. ¿Ailén? ¿Alguien más? Para Ailén, me interesa también que si no lo pudieron hacer, o sea, nos cuenten. Queremos saber si hay alguien del otro lado, además de Nayara, Martina, Milagro está respondiendo por el chat. Milagros. Hay un chico que nunca veo porque voy viendo los que me aparecen los nombres que se van poniendo primero en los cuadritos y hay, no sé, más de las 4 o 5 personas que van participando. Me gustaría saber si hay alguien más del otro lado. Y si es que no lo hicieron porque no tuvieron tiempo, porque no entendieron nada, porque están más perdidos que Turco en la neblina, si, no sé, ¿qué está pasando? Ahí en Bueno. el chat, Sí, ese va. no sé si Vero iba a decir lo mismo, Brian puso que Brian. la producción bruta al comienzo es mayor porque está en crecimiento. Y esta tiende a acercarse al valor de la respiración. Eso fue lo que puso Brian en el chat. Ajá. ¿Se acuerdan que para esto hay un grafiquito que es clave y que ayuda mucho porque hubo investigadores que lo trabajaron y estuvieron estudiando al respecto? Primero, ¿qué me indica la producción bruta? Vamos al ejercicio del ecosistema del bosque, ¿sí? Que era este antes de destruirse. ¿Qué me está indicando la producción bruta? ¿No sería la producción de los autótrofos? Te escucho muy bajito. Que si no sería la producción de los autótrofos. Es la producción de los autótrofos, pero antes de restarle la respiración, ¿sí? Si yo tengo más autótrofos, más biomasa de autótrofos, ¿cómo será la producción bruta? Mayor. Va a ser mayor. Entonces, en una etapa temprana, ¿cómo esperan que sea la producción bruta? De 240. Va a ser menor porque Bueno, tenemos menor cantidad de biomasa de autótrofos. Piensen esto, en las edades tempranas, si tenemos hierbas, si tenemos muy pequeños arbustos que están empezando a salir, no es lo mismo en cantidad de autótrofos que pueden hacer fotosíntesis que en una etapa
o sea, a medida que vamos avanzando, donde ya también empezamos a tener estratos. Piensen en el bosque antes de quemarse, que había por ahí árboles, en la sección intermedia del bosque por ahí había helechos que crecían sobre los árboles, en la parte del bosque, en el sotobosque, había algunos arbustos, entonces la cantidad de energía lumínica que se puede aprovechar es mucho mayor. Y todo eso en que nos derivará en una mayor producción bruta. Igual no es tan lineal, pero sí para pensar esto, para pensar cómo es la producción bruta en las etapas tempranas. Entonces, en las etapas tempranas va a ser baja la producción bruta, pero porque tenemos pocos autótrofos todavía. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces, la producción bruta al principio va a ser 240, a ver, 240 kilocalorías sobre metro cuadrado año. Y acá es donde uno suele caer en el engaño de que la producción bruta va a ser 3.800. Y acá es donde van a ver la importancia de volver siempre a revisar los conceptos. Profe, alguien puso en el chat que empezaba baja y después llegaba a un tope y después se quedaba estable. Perfecto, muy bien. Y ahora creo que fue Almada. Sí, Muy no bien, me quiero Yari. robar el crédito, pero... Muy Bueno, bien, esto lo había leído. perfecto. ¿Y eso de dónde viene? Este señor, Eugene Odum, que fue un señor que se dedicó a estudiar los ecosistemas, lo que descubrió, lo que surgió de sus investigaciones, es que si uno grafica algunos parámetros, acá no tiene el nombre del eje porque ni las unidades, porque se grafican cosas que tienen diferentes unidades, ¿sí? Pero eso en función del tiempo, miren, del primer punto, fíjense cómo hace la biomasa. Va aumentando, 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 y sigue aumentando hasta que se estabiliza en algún lugar, que es cuando llegamos a qué etapa de la sucesión. Una etapa madura o etapa de... ¿Se acuerdan el nombre que se le daba a esa etapa? Clímax, ¿no era? La etapa de clímax, muy bien. Ana Paula también contestó en el chat, puso Buenísimo. clímax. Sí, yo perdonen que no voy leyendo el chat porque si no es como... es más difícil de darle continuidad también, ¿sí? Casi Ahí. imposible. Sí. Entonces, fíjense que la biomasa va aumentando hasta estabilizarse en algún lugar. No aumenta indefinidamente, porque llegará un momento en que incluso para los árboles más longevos, llegará un momento que hay ramas que se empezarán a caer, habrá biomasa que va a empezar a pasar de como ser parte de los organismos vivos a pasar parte de la materia orgánica muerta, y se va a estabilizar en algún lugar, ¿sí? Donde la cantidad de biomasa total va a ser más o menos constante. Pero fíjense qué hace la producción bruta. La producción bruta aumenta, va aumentando al principio, hasta que llega a un máximo en las etapas intermedias, y después baja levemente. ¿Sí? Y esto es un comportamiento que observó este señor Eugene Odum. Y ya que estamos acá, fíjense cómo se comporta la respiración. ¿Sí? ¿Cómo se comporta la respiración? Aumenta Y después se establece. después se también. estabiliza con la biomasa. Exacto. No tiene exactamente la misma forma, pero tiene la misma tendencia que la biomasa. ¿Y esto con qué tiene que ver? De vuelta lo mismo. Al principio de los organismos, al ser la comunidad, al tener una menor cantidad de organismos, lo que va a tener es una respiración más baja por el simple hecho de que hay menos organismos. ¿Sí? Fíjense que no estamos hablando de ni que hay organismos que respiran más o menos. No, simplemente si uno tiene en un metro cuadrado tiene algunas especies de hierba, va a tener una menor cantidad de plantas y de animales que están respirando que en un metro cuadrado del mismo bosque. ¿Sí? El mismo bosque una vez que está maduro. Que ya tenemos árboles, que habrá animales en todos los estratos de
de ese bosque, pues habrá animales que pueden vivir en la copa de los árboles, en la zona del tronco, en ramas, en el suelo, ¿sí? Entonces la respiración va a ir aumentando. Bien, volvamos al ejercicio. Habiendo visto esto, que son los datos que tenemos. Entonces, ¿cómo va a ser la producción bruta en etapas intermedias? ¿Cuál va a ser el valor? La más alta, 4.000. Va a ser 4.000 y en la etapa madura va a bajar levemente, entonces va a ser 3.800. ¿Sí? Bien. ¿Cómo va a ser la respiración? Ya lo acabamos de revisar, así que alguien que edicte los números. Va a ser de 180, profe. Primero. Bien. Después va a ascender hasta 3.780. ¿La respiración es máxima en momentos intermedios? No, va a quedar en 3.680. Va creciendo. Exacto, 1.680. Exacto, tiene una tendencia siempre en aumento la respiración. Entonces, bien. Y ahora, la reproducción neta. ¿Cómo tengo el valor de la respiración neta? Tenés que restar la producción bruta menos la respiración. Muy bien, aquí abrí el chat muy bien Mili, que se contesta todo y yo pobre casi nunca la puedo leer, pero las dos lo dijeron perfecto. No nos dan el dato, pero sí nos dan el dato. No nos dan el dato dentro de esta lista, pero tenemos todo para calcularla, ¿sí? ¿Cuánto será entonces la producción neta? 60. 60. 60. En etapas intermedias, 320. 320. Y en etapa madura, 20. 20. Fíjense cómo en etapas maduras la producción neta es muy baja, ¿sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Qué significa que la producción neta sea muy baja? En términos de crecimiento del ecosistema. Que todo lo que produce lo utiliza. Exacto, fíjense cómo va todo, y estamos volviendo siempre al tema de ecosistemas, lo que vimos el primer tema que se vio. Cuando se tiene baja producción neta, lo que se está teniendo en realidad es poco excedente de energía para formar nuevas estructuras, ¿sí? Y eso, fíjense cómo se ve reflejado y volvemos a nuestro grafiquito de nuestro querido Odum, fíjense, si tenemos muy poca producción neta, el incremento de biomasa que se va produciendo es muy bajo, ¿sí? Porque la producción neta, recuerden que es de toda la energía que se fija por el proceso respiratorio, por el proceso fotosintético, cuánto queda que no se respire, cuánta energía de toda esa que se genera, que se fija a partir del sol, cuánta energía no se usa para mantener el ecosistema, para mantener las estructuras que ya están formadas, ¿sí? Y ese excedente de energía, esa producción neta, se va a traducir siempre en nueva biomasa. ¿Sí? Pues la energía de algún lugar va a parar. Y si no se usa respiración, se usa para crecimiento del ecosistema. ¿Sí? Bien. Ahora seguimos. Si hay algo que no le termina de cerrar, ya saben, nos frenan y lo discutimos un poco más. ¿Cómo será el número de especies vegetales? ¿Y hay algún nombre nuevo? O ya con todo lo que hablamos, tiene que ser como... Ahí se llegan a ver. ¿Va en aumento? Va en aumento. Muy bien. ¿Por qué va en aumento? Igual que es algo que ya, como vean, como todo tiene que ver con todo. Claro. O el aumento de la biomasa, por ejemplo.
Porque va creciendo también. Va creciendo, sí, igual esto ahora lo vamos a ver un poco, a ver si está, está pero en el cuadrito. ¿Se acuerdan cuando vimos algunas cosas de la parte de nichos? ¿De nicho trófico? ¿Se acuerdan qué era el nicho trófico? Primero vamos a llenar esto. Dijimos que va en aumento, así que va a 16. Mientras yo lleno el cuadrito, que va en aumento, no tiene mucho secreto, será 16, será 34, y en las últimas etapas, 108. ¿Se acuerdan lo que era el nicho? ¿Alguien que pueda...? Esto ya es tema de Es la un clase espacio pasada. donde está la Profe. población. ¿Cómo? El espacio donde está la población. Ay, no llego a entender porque hablan varios juntos y bajito. Es la posición que ocupa la especie en la red trófica. No, más o menos. ¿Alguien que la pueda ayudar a Laureana? Son las características del ambiente Hola, que perdón. van a determinar la posición de la especie. Son todas las características, es una definición, sabemos que es una definición un poco abstracta, por eso es difícil. Son todas las características que necesita, o sea, respecto del ambiente, ¿no? Y de los recursos que necesita una especie para poder sobrevivir. Se lo define como un hipervolumen, porque para mí la manera más fácil de entender por qué es esto del hipervolumen, si uno quiere graficar, por ejemplo, si queremos ver cómo cambia una variable, uno lo puede representar gráficamente, ¿cierto? Supongamos que queremos, no sé, estamos viendo cuál es la temperatura de crecimiento de una especie, ¿sí? Entonces pueden decir, mira, bueno, por debajo de 2 grados bajo cero no vive, entre menos 2 grados y 10 grados sobrevive a duras penas, o logra sobrevivir, pero no está en su óptimo, entre los 10 y los 20 tiene su óptimo de crecimiento, entre los 20 y los 35 también vive, pero no está en sus condiciones óptimas, y por encima de 35 grados centígrados se muere. ¿Sí? Eso sería, si uno hace ese gráfico, y hago acá el dibujito, a ver, perdón por la desprolijidad, pero así no tengo que cambiar de coso, si uno hace ese grafiquito, esto es la temperatura, uno tendría una cosa así, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esto llega más a cero. Por acá tendríamos los menos 2, según lo que dije, acá tendríamos los 35 grados, ¿sí? Entonces, en esta sección del gráfico sería donde, hoy no me deja, en esto sería donde tiene, esto podremos, este gráfico este eje tiene que ver con esto, cómoda está la especie para sobrevivir, o si podemos ponerlo, por ejemplo, en términos de abundancia, ¿sí? Pero no se hagan lío con este eje. Entonces, acá graficamos un aspecto del nicho, que es la temperatura. Si uno además acá le suma la humedad relativa, convengamos que los organismos tienen también un rango en el cual, de humedad en el cual pueden vivir, uno puede hacer lo mismo, ¿sí? Y tendrá esto, ¿sí? ¿Sí? Si este eje lo convertimos en un eje de humedad, ¿me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Lo que puse es en el mismo gráfico dos aspectos del nicho que importan para esta especie. Temperatura y humedad, para que sean bien sencillos. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Si alguno se perdió, avise. Siempre lo vamos bien. Bien. Si no dice nada, nosotros no podemos adivinarlo. Así que, por favor, si no lo entienden, avisen. Si yo quiero dibujar un tercer aspecto del nicho, ¿qué tengo que hacer? Acá ya tengo un eje X, acá tengo un eje Y. ¿Qué puedo hacer? Agregar otra dimensión. Agrego otra dimensión. Pongamos acá el eje, y ahora voy a cambiarse de color si puedo. Acá vamos a poner, no me acuerdo dónde era que lo podía cambiar. Bueno, se podía cambiar este color, pero acá. Vamos a ponerlo en rojo. Acá uno puede hacer un nuevo eje, por ejemplo para atrás, y dibujar acá otro aspecto del nicho más. Y si uno quisiera ver dónde se intersectan todos los lugares, y esto me voy a volver un pasito para atrás, ¿sí? Pongo un amarillo. Si uno quisiera ir un pasito para atrás y decir, bueno, pero ¿dónde se intersectan estos dos lugares? Tendría que dibujar algo así como una bolita, ¿no? Porque acá la especie no, por ejemplo, acá, si yo me pongo en este porcentaje de humedad relativa pero esta temperatura, la especie no puede vivir, ¿sí? Sino que es en estas combinaciones, el óptimo de crecimiento de la especie es en estas combinaciones posibles, en todas estas combinaciones posibles de temperatura y humedad. ¿Vamos bien? Sí. Sería como una intersección entre todas las condiciones óptimas. Exactamente. Hasta acá tenemos un círculo. Si yo agrego otra variable más, pongo un eje X, me va a quedar una esfera en el espacio, que eso ya yo no lo puedo representar, por mis escasos conocimientos mis escasas habilidades como dibujante y por las herramientas que tengo tecnológicas en este momento. Tendría una esfera si agrego un tercer eje, ¿sí? Supongamos la cantidad de fósforo que necesita. Esta es una planta y es la cantidad de fósforo que necesita en el suelo. ¿Vamos bien? Si yo agrego esta cosa, entonces si quiero representar este círculo, empieza a tener volumen, porque agregué el eje de volumen. ¿Sí? Entonces el nicho se representa con el intersección, profe. Sería. Tendría que dibujarlo en 3 dimensiones. ¿Y qué pasa si yo ahora además quiero representar el nitrógeno que necesita? ¿Lo puedo graficar? No, 4 dimensiones no. Exacto, y de ahí viene ese n dimensiones y que sea tan abstracto, porque uno puede representar gráficamente para cualquier sistema hasta tres ejes. Nuestra capacidad de dibujar y de representación, llegamos hasta 3 ejes. Más de 3 ejes ya no podemos representar gráficamente. Y ahí es donde la cosa se vuelve abstracta y por eso es un hipervolumen, porque son todos esos aspectos, piensen esto, este concepto de, bueno, se van intersectando, pero con un montón de cosas que uno ya no puede representar gráficamente. ¿Sí? Con esto tiene que ver el tema del nicho. ¿Sí? Un nicho trófico, entonces. ¿Vamos bien ahí? ¿Aclaró un poco el tema del nicho? ¿Esta explicación? Sí, profe. Sí. Bueno, buenísimo. Bien. Ahora vamos a... ¿Cómo puedo borrar? Ah, ya me acordé. Vamos a borrar todo esto. A ver. Ah, no. Yo quiero borrarlo, no quiero seguir dibujando. Bien. Bien. Ahora, la cuestión es, recuerden que ese nicho puede ser más amplio, en cuyo caso supongamos esta planta puede vivir en una mayor cantidad de condiciones, o más estrecho, que nos estará diciendo que necesita condiciones muy específicas para vivir, ¿sí? Por lo menos respecto de ese aspecto que estamos estudiando. ¿Cómo son las especies? ¿Cómo serán las especies vegetales, por ejemplo? Estas que, ¿cómo dijimos que se llamaban? Las que aparecen primero. Pionera.
Las pioneras. ¿Cómo se les ocurre que serán las condiciones en las cuales puede sobrevivir una especie pionera? Que son las que dijimos. Muchas especies de herbáceas, o sea, de tipos de pasto u otras hierbas, plantas comunes, el diente de león, la florcita amarilla, los cardos. ¿Necesitan condiciones muy específicas o aparecen y sobreviven y les da el sol derecho y sobreviven y viene la helada y se chamuscan un poquito por arriba, pero sigue viva la planta? Y después en verano, de vuelta, 35 grados, 40 grados, y les da el sol derecho y no se queman. ¿Cómo serán el nicho, por ejemplo, en cuanto a la temperatura? El nicho debe ser siempre muy variado porque siempre va a sobrevivir la planta, aunque vos le tires. Va a ser muy amplio, ¿sí? Amplios. Uy, me quedó el amarillo, que no se ve, me parece que no se ve algo. No se ve nada. Perdón que todavía me sigo peleando con algunas cosas. El verde se veía mejor. El nicho, en ese caso, va a ser muy amplio, va a ser así, va a ser muy amplio, porque vive, por ejemplo, en cuanto a temperaturas, vive desde los menos 5 grados bajo cero hasta los 35 grados, y sigue viviendo, ¿sí? Si vemos la cantidad de luz que necesita para vivir, el diente de león está todo el año, fíjense que está todo el año. O sea que sobrevive con poquitas cantidades de luz y con unas cantidades de luz tremenda y no se queman las hojas, ¿sí? Entonces, esos dos aspectos del nicho son súper amplios para esas plantas. Ahora, esto es una característica en general de especies pioneras. Pueden ir y colonizar. A medida que nos vamos avanzando, ¿cómo empiezan a ser las plantas que van apareciendo después? ¿Cómo empieza? Y ya les estoy dando casi una pista. ¿Cómo será el nicho de aquellas especies que aparecen después? Menos amplio. Empiezan a ser más estrechos, ¿sí? Empiezan a ser, en lugar de esta cosa súper amplia, empiezan a ser así. ¿Sí? Y por ahí aparece otra especie que es así. Distintas especies que... ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay muchas especies, pero poca abarcación de la temperatura, ¿no? Empieza a haber especies que son muy especialistas, cuyo nicho es más estrecho, ¿sí? No quiere decir que desaparezcan todas las otras, ¿sí? Pero sí empiezan a aparecer estas. ¿Se acuerdan de lo que era la exclusión competitiva? ¿Qué pasa cuando dos especies comparten recursos y compiten por ese recurso? Y si una es más eficiente que la otra, ¿qué pasa con la que es menos eficiente? Va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que se muere, supongo. Si nos vamos al extremo, puede llegar a excluirla del lugar, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a darse estas situaciones de competencia, lo que empiezan a aparecer son estas especies que por ahí tienen un nicho más estrecho, son muy buenas competidoras, entonces pueden llegar a excluir a otras competitivamente del lugar, pero lo que importa es que tienen el nicho más estrecho, pero son más eficientes, ¿sí? Entonces se establecen por sobre las otras, ¿sí? Y lo que nos da como resultado es que empieza a haber más especies con nichos más estrechos, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Eso es una de las cosas que puede explicar por qué hay más especies vegetales. Otra de las cosas es lo que hablamos antes. Al principio por ahí tenemos solamente hierbas, después empezamos a tener arbustos, pero debajo de los arbustos sigue habiendo especies herbáceas, ¿sí? Que pueden ser las mismas que había antes, o no todas, pero sigue habiendo especies herbáceas, y después en las etapas maduras empieza a haber árboles, y hay arbustos, y hay plantas que crecen sobre los troncos de los árboles, que las llamamos epífitas, porque crecen sobre otra planta. Entonces empieza a haber una estructura mucho más compleja y una cantidad de especies vegetales mucho mayor.
¿Sí? Bien. Vamos entonces al índice de Simpson. Y eso lo va a contestar, tírenme un nombre. Que yo vengo hablando mucho. ¿Cómo Sí. será el índice de Simpson? ¡Hola, Lili! Hola, Lau. En serio, venís hablando un montón. Sí. Pero aprovecho para clarificar algunas cosas que hacemos así, tipo también machaque de todos los temas que estuvimos viendo y que además entran en el parcial del sábado. Sí, muy bien. Perfecto. Ahí vi que Sofía habilitó ya su micrófono, o por lo menos buenísimo. Figura. Antes no figuraba. Sofía. Profe, puede ser que en el primer año sea 0,3, a los 20 sea 0,6 y a los 80 sea 0,8. Sí, puede ser. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué le pusiste ese orden y no otro? Porque fue aumentando a través del tiempo la cantidad de Bien. especies que había. Ajá. Bien, una cosa que lo puedo explicar es la mayor cantidad de especies. ¿Y qué más? ¿Es lo único? ¿Es el único aspecto que tiene en cuenta el índice de Simpson? Que hay mayor diversidad también. Pero el índice de Simpson es un índice de diversidad, entonces si el valor es mayor, es más diverso. Eso se llama tautología, que una cosa responde a la primera y la primera responde a la segunda. Y así, en un ciclo sin fin. ¿Qué otro aspecto tiene en cuenta el índice de diversidad? Uno, como bien dijiste, era la riqueza. ¿Y qué otro aspecto tiene en cuenta el índice de Simpson? La equitatividad. Muy bien, Valentina. ¿Y qué es la equitatividad? Como nombre está perfecto. Ahora quiero que ustedes me expliquen qué es la equitatividad. ¿En qué porcentaje una especie aporta a la comunidad? Eso, ¿qué porcentaje una especie aporta a la comunidad? Sería la abundancia relativa de esa especie en la comunidad. Sería respecto a las otras especies. A ver, alguien que la ayude, no sé quién está hablando en este momento porque... Sería como la igualdad entre las especies en cantidad de individuos. Ahí vamos mejor. Es La cuán diversidad. cuán equitativamente están distribuidas las abundancias relativas entre las especies, ¿sí? Pero habla de la distribución de las abundancias relativas. ¿Sí? Recuerden eso ya lo vimos hace un montón y lo venimos machacando un montón. Y por ahí una aclaración. Esta cosa de que ustedes expliquen y por qué, es porque una de las cosas que vemos que más fallan es cuando tratan de explicar cosas. Les está costando mucho explicar, así que estamos haciendo este ejercicio de que ustedes expliquen para que les resulte después más fácil poder resolver las evaluaciones, ¿sí? Y que es fundamental saber siempre las cosas por qué. Si ustedes saben la respuesta correcta, pero no saben el por qué, entonces no estoy tan segura de que sepan la respuesta correcta, ¿sí? En la práctica no nos sale. Bien. Seguimos. Y acá, esto es lo que acabo de explicar, así que ya me lo tienen que decir. A ver, tirame un nombre que no haya hablado, Vero. A ver. Milena, no sé si habló. Martina Pérez, ¿y no? A Martina Pérez seguro que no. Sofía no respondió nunca.
La figura que está con micrófono habilitado, o si no por el chat. Son amplios al principio, profe, después se vuelven reducidos. ¿Quién habló recién? Yaru. Yaru. Gracias, Yaru. Entonces, al principio, que es lo que acabo de explicar, se tienen nichos más amplios, en etapas intermedios, los nichos empiezan a ser más estrechos, intermedios se pueden poner, o sí. Y cuando en las etapas maduras serán estrechos. Igual, chicos, me preocupa que siempre participa Yaru, Paola, Martina, Aldana, que hoy no la veo, no debe haber podido conectarse, Nayara, Brian, Sí, Mimi. estoy acá, pero estoy una complicada con el nene y otra que... Ah, mira, ahí estabas, Aldana, tranqui, Sí, tranqui. Y la verdad que me está faltando un toque más de estudio y práctica porque no lo estoy entendiendo mucho. De hecho, había hecho todo al revés, así que me estoy interiorizando. Está bien, bueno, trata de aprovechar la explicación porque, como verás, no es que ponemos los datos, la idea no es llenar la tabla y ya está, sino ir discutiendo el porqué del valor de cada tabla, ¿sí? Claro, sí, por eso estoy escuchando con atención, pero... Buenísimo. Y me están cayendo las fichas de las cosas, obvio. Bueno, eso es el objetivo también, que si se trabaron, si no lo hicieron bien, bueno, que puedan ir haciendo también una corrección y una discusión y que vayan entendiendo si estaba bien, que bueno, se queden tranquilos que van bien encaminados, y si lo hicieron mal, que puedan ir corrigiendo aquellas cosas que se fueron equivocando, ¿sí? Que lo puedan ir pensando de otra manera. Pero tranquila que, de vuelta a esto, vos sos de las que siempre participa, y a mí me preocupa todo el resto que no les conocemos la voz del principio de cuatrimestre. Bien. Proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa. Esto yo ya lo expliqué la semana pasada cuando presentamos la actividad, entonces quiero que alguien me cuente. Acá tenemos 3 porcentajes de biomasa fotosintéticamente poco activa, ¿sí? Y que me digan cuál será el valor que corresponde para la etapa temprana, para la etapa intermedia y para la etapa madura. ¿Algún nombre? Hubo alguien ahí que habló. Que no sé qué. Yo te lo digo. Santiago. Me acuerdo de esto. Más o menos. Santiago González, vos también sos de los que siempre participan. Perdón que hay algunos nombres que por ahí se me van escapando. Y Santi Condoretti también. Bien. ¿Cómo será entonces la biomasa fotosintéticamente poco activa al inicio? Alta. Lean bien lo que dice. Lean No, ustedes, alguien que lo lea en voz alta. Porque al principio siempre va a ser muy alta porque va a empezar a desarrollarse primero. Después en la etapa intermedia se va a ir haciendo poco activa hasta llegar a 30, y en el último va a ser 62 porque ya hay tanta vegetación que va a consumir bastante, que no va a ser tanta la biomasa por trabajar en su fotosíntesis, por decirlo. Ahora, de vuelta, lean esto palabra por palabra. Santiago, léelo en voz alta, por favor, pero palabra por palabra y pensando lo que está diciendo cada palabra. Proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa. Acá no, ¿qué porcentaje nos están dando? De la poca actividad que puede hacer De la biomasa. parte, exacto. Siempre tengan cuidado con eso. Entonces, la proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa, primero va a ser 4, después 30, después 62. ¿Bien?
Habíamos Es dicho, una pregunta trampa, profe, no vale. ¿Cómo? Es una pregunta trampa, no vale. ¿Por qué? No, a ver, no es trampa. Y una cosa que es súper importante, para nada es trampa, ¿sí? No es para nada capciosa. Eso les dice que es fundamental leer bien las consignas, ¿sí? Muchos de los docentes que estamos acá no estamos solamente en esta asignatura, estamos en asignaturas de también de alimentos y de otro año o de otras carreras, de años más avanzados, y una constante es que siempre hay gente que contesta mal porque no lee bien las consignas. ¿Sí? Si yo les digo, si está lindo o está feo, si hay nubes o está soleado, y ustedes me contestan, está muy húmedo, puede que sea cierto, pero no están respondiendo a la consigna. ¿Sí? Siempre lean la información que se les da, lean la consigna, lean los enunciados, ¿sí? Hay mucha gente que se equivoca, no porque no sepa el tema, sino porque lee así por atropellado, lee y leen lo que quieren leer. ¿Sí? No es capciosa. Dice, proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa. Me está dando los porcentajes de lo que tiene poca actividad. ¿Sí? Entonces, en estos porcentajes, las hierbas, las plantas pequeñas, tendrán una baja proporción de biomasa que no hace fotosíntesis. El resto, que es muy alto, es lo que hace fotosíntesis. Entonces no es capcioso. Hay que leer con atención. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, no es un reto, es un consejo para que no metan la pata sistemáticamente de acá a la eternidad, y cuando estén trabajando también, que lean con cuidado qué es lo que se está pidiendo. Están leyendo una reglamentación, están leyendo cómo funciona un equipo, lean todo con mucha atención y no lo que ustedes quieren leer, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿No hay alguien que dijo, profe? ¿No? había contestado yo sí, profe, cuando preguntaste que sí estaba claro. Ah, buenísimo. Entonces, de la proporción de biomasa fotosintéticamente poco activa será 4, va a ir en aumento, y por último... ¿Sería a las plantas o a los heterótrofos que no les llega la luz la proporción de biomasa fotosintética poco activa? Además, o sea, uno esto lo puede contestar pensando en dos cosas. Pensando únicamente en la biomasa de los autótrofos, que va a seguir este mismo patrón, y también pensando, o sea, por lo menos para saber cómo es la tendencia, pensando en cómo se va complejizando también la comunidad, ¿sí? ¿Cómo esperan que sean los heterótrofos? O sea, cuando hablo de heterótrofos, por ahí en esta altura es más fácil pensar en animales. ¿Cómo serán los animales que viven en un pastizal? En un pastizal de un año. ¿De qué tamaño serán? ¿De qué tipo serán? Chiquitos. En general van a ser pequeños, por ahí muchos insectos, animales que viven por debajo de la tierra, lombrices, escarabajos, algunas arañas, qué sé yo. Después, a medida que vamos teniendo mayor complejidad, por ahí empiezan a aparecer pequeños vertebrados, o empiezan a estar más tiempo, ¿no? Por ahí cuando hay un pastizal también hay pequeños ratones, pero a medida que va madurando también el ecosistema van apareciendo también animales de mayor tamaño que tienen una mayor biomasa. Y la cantidad de animales pequeños también va a ser mayor. ¿Sí? Por esto que tienen mucho más espacio para vivir. Una cosa es cuando tenemos una capa de hierbas, y otra cosa es cuando tenemos un bosque donde puede haber heterótrofos desde la punta del árbol más alto, que tiene, no sé, 30, 40 metros, hasta varios centímetros por debajo de la tierra.
Entonces, en ambos casos la biomasa, pero igual está más apuntada a la parte de autótrofos. ¿Sí? Esto que explicaba, los árboles tienen más biomasa fotosintéticamente poco activa que las especies herbáceas. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿El resto? Profe, Perfecto. Buenísimo. profe. Seguimos, entonces. Alguien Sí. dijo profe, uno de los chicos. No sé si justo decía la parte final de sí, profe, o te estaba llamando. Profe, ¿me escucha? Se escucha medio entrecortado. A ver. Escucha abajo. Santiago. Ahora, ¿se escucha? Ahí sí. Ahí se escucha bien, sí. Yo lo interpretaba mal entonces, porque yo lo interpretaba como que al principio no lo relacionaba con la biomasa, yo lo relacionaba con la proporción de la vida, tipo de diversidad, porque yo pensé, si tiene que trabajar mucho va a haber poca actividad, tipo, al principio yo pensé que eran las plantas producían mucha, entonces acá como dice poco activa, yo le mandé como el 4, después en medio del 30 y bueno, y así, hasta que llegó a los 80 años. Por eso muchas veces lo relacioné con eso. Claro, los números Como están muy bien. metabólicamente, una cosa así lo interpretaste. Sí, Como poca actividad. La poca actividad la interpreté al revés, entonces yo dije, bueno, si es poca actividad, yo iba a decir 4, después el 20, 30 y así 80, 62. Porque Claro, va los así. números estaban bien, por ahí el razonamiento estaba mal. Sí, sí, por eso. ¿Sí? Sí, pero ahora como lo explicaste, yo lo entendí. Bueno, yo esto no me detuve de vuelta a explicar todo porque ya lo habíamos visto la semana pasada. Yo ya No, sí, sí, pero después cuando lo explicaste de vuelta sí ya entendí, por eso. Bárbaro. Nada más que en el razonamiento y equivoco, por decirlo. De mi parte. Bueno, esto, buenísimo que esté sirviendo también para ir ordenando ideas y despejando dudas. Perdón, pero me parece que el caso este está bueno para ejemplificar, porque está bueno que ustedes hagan el ejercicio de explicar. Porque ustedes, fíjense, llegaron, en el caso de Santiago llegó al resultado que estaba esperado, pero con otro camino argumental, digamos. Entonces, a la hora de explicarlo en un parcialito o en un parcial, bueno, los parciales como son multiple choice no van a tener margen, pero... O por ahí sí, cuando tengan que elegir una opción que justifica algo, que explica algo, van a elegir mal por ahí por un tema de interpretación. Entonces, por eso es fundamental que ustedes sepan explicarlo, porque por ahí el número está bien, pero a la hora de justificarlo está mal. Entonces, y se evalúa todo junto. No es solo el número, no estamos en matemática que queremos el resultado, y ni aún así tiene que haber mucho razonamiento. Así que por eso es fundamental que hagan ese ejercicio y está perfecto. Esto es una instancia más de aprendizaje y esperamos nosotros que se equivoquen acá. Justamente, que o sea, suele pasar, a todos nos pasa aprender después de las instancias de evaluación, pero lo ideal es que ese proceso de, bueno, ajustar mejor los conceptos se dé acá. Así que por eso fomentamos que participen. Y gracias por contar esto. Sí, buenísimo. Sí, y otra cosa, para aprobar esta materia sí o sí van a tener que pasar por un oral y donde no les vamos a preguntar un número y, bueno, si el número está bien, está bien. Por supuesto va a ser más o menos como esta discusión. Ajá. ¿Por qué? El número que dijeron está bien. ¿Por qué? O sea, todos van a tener que explicarlo. La idea es que ustedes entiendan, no que repitan como logro un número. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Digo, sumo a lo que dicen las chicas. Por eso es que revisamos el parcial como lo hicimos. Y es lo que está Laura tratando de hacer con ustedes en este momento. Preguntar cuál es la lógica o cómo llegan a decir que cada valor va en la casilla que va. No es por azar, sino porque hay todo un conocimiento y un razonamiento para poder justificar por qué la biomasa poco fotosintética en las etapas tempranas es de 4 y no 62. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer y es lo que vamos a tomar, como bien dijo Laura, en el integrador en la parte oral. Así que hay que ponerse cancheritos en sentido práctico.
tienen que Y es- participar más. No, y por ahí esto también, empiezan a hacer ese ejercicio de si no les genera duda algo de una actividad, fíjense que todas las actividades, y que insisto, no solamente en ecología, en general las actividades siempre están ligadas a la parte teórica. Entonces, si no saben cómo seguir adelante con una actividad, vuelven a la teoría, ¿sí? Porque seguramente ahí está la respuesta, o están las claves para poder resolverlo haciendo algún razonamiento. ¿Sí? Por ahí no está la respuesta explícita, pero sí está la información para poder razonarlo y resolverlo. ¿Sí? No se queden con, bueno, sí, en la clase mucho no entendí, pero voy a poder hacer la actividad. Porque eso no es más que autoengañarse. Si no se tiene claro qué es lo que se tiene que hacer, no se va a fallar, ¿sí? Y esto por ahí les genera duda, bueno, vuelvan revisen la clase, revisen los libros, ¿sí? Van a ver que les va a ayudar a ustedes a hacer mucho más provechoso su tiempo también, ¿sí? Porque lo que van a ir aprendiendo, lo van a ir aprendiendo con mucho más firmeza, y obviamente el resultado después, en el momento de los parciales, va a ser mejor. No quiero tampoco que sea como un reto ni nada por el estilo, sino que son consejos para que ustedes aprovechen mejor la cursada y su tiempo. ¿Sí? Bien. Volviendo. Que esto también lo discutimos, esto es una de las preguntas que es para razonar un poco. ¿Cómo será la proporción? No me acuerdo si estaba acá. Acá hay 3 porcentajes de la proporción de animales omnívoros. No llego a, 24, 12, 74. Lo voy a anotar acá. 24, 12, 74. Así ustedes tienen a mano los números. ¿Qué número va en cada casilla y por qué? ¿De qué me está hablando la proporción de animales omnívoros? ¿Con qué lo pueden relacionar? A ver... Bianca, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bianca, Sí. ¿con qué puedes relacionar el tema de la omnivoría de los animales? Los omnívoros vendrían a ser la segunda la producción, no me sale la palabra, pero cuando hablábamos de las producciones y qué sé yo, estaba primero los productores, después los que se alimentaban de los productores y después los omnívoros. Entonces tiene que ver con la cantidad de animales herbívoros para que estos omnívoros se puedan alimentar también. Yo lo entiendo así. Ajá. ¿Qué es un omnívoro en general para todos? El que consume carne, hierbas, todo. El que consume todo, no le ¿Qué? Se alimenta de carne y de plantas. La palabra lo dice, omni, o sea que se alimenta de todo un poco, ¿no? Sí. Nosotros somos omnívoros, comemos semillas, vegetales, frutas, carnes de todo tipo. Según las culturas, comen no solamente carnes de vertebrados, también se comen carnes de invertebrados, gusanos, hormigas, arañas, qué sé yo, cualquier cosa. Tenemos un sistema digestivo preparado para eso, ¿sí? Somos omnívoros. ¿Con qué pueden relacionar Para mí va a ir creciendo. la omnivoría con algún otro parámetro que se haya visto? Y con las especies, o sea, con las plantas, con la vegetación. Eso tendrá, a ver, trato de descifrarte, o cómo sería esa relación. O sea, tiene que tener de qué alimentarse, eso es a lo que voy yo. No sé si está bien la relación que hago, pero al ser omnívoros depende de la cantidad de vegetación y animales de los que se alimenten. O sea, cuando Tendrá más oferta alimentaria. Claro. O sea, Bien. es un factor para sobrevivir. Ajá.
¿El resto está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Podría Gracias. relacionarse con la producción neta? ¿De qué manera? Y habíamos dicho que, por ejemplo, en los últimos años, no me acuerdo cómo era que decía, que tiene el número 20 en la producción neta, era porque había un mayor consumo de lo que se producía. ¿Tendrá que ver con eso? Estoy preguntando porque no sé si va por ese lado. Profe, Sí. ¿puede ser que a los 20 años el número de omnívoros sea mayor? ¿Por qué? Porque cuando está en la etapa que tiene solo un año, hay mayormente herbívoros. En la segunda aumentaría el número de omnívoros. Y en la tercera aparecerían los carnívoros que generarían que disminuya la cantidad de los omnívoros. Habría como aparecerían los depredadores. Igual me empieza a gustar para dónde van el tema de los razonamientos, ¿sí? Volvamos a nuestro querido concepto de nicho, ¿sí? Y pensamos en un aspecto particular del nicho que es el nicho trófico, el nicho que tiene en cuenta la alimentación, ¿sí? ¿Cómo se espera que sean los nichos en general de las especies al principio? Eso ya lo escribimos. Amplios. Amplios. Y si yo puedo comer de todo, ¿qué tipo de nicho tendré respecto de la alimentación? Amplio. Amplio también. Va a ser un nicho muy amplio. Y a medida que va avanzando como la sucesión, como empiezan a aparecer especies cada vez más especialistas, ¿sí? Aparece, al principio teníamos aves que, ¿alguien ha visto alguna vez, no sé, algún bicho algún ave que coma prácticamente de todo? Ahora no se me viene a la cabeza y no quiero meter la pata, pero hay aves que comen... Chimango. No, ¿esos qué son? Los chimangos. ¿Los van a ver comiendo semillitas? ¿No come de todo? carne. No, son carroñeros Ah. los chimangos principalmente, y a veces cazadores. Pueden llegar a cazar algún pichón o algún pequeño vertebrado, algún ratoncito, demás, pero son carroñeros, comen carne. Los serruneros también van a buscar lombrices, básicamente, y bichitos. Pero hay animales, por ahí aves, que comen semillas, pequeños invertebrados, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son animales omnívoros. Y a medida que también aumenta la oferta alimentaria, piénsenlo en términos de energía. Yo soy un ave que solamente come semillas de un tamaño determinado, ¿sí? Y de algunas especies de plantas, no de cualquiera tampoco, porque me súper especialicé en eso. Soy muy buena comiendo esas semillitas. Sí, muy buena, pero solamente esas semillitas. Si tengo en las primeras etapas la probabilidad de que encuentre una cantidad de alimento suficiente, o sea, que aparezca ese tamaño de semilla de esas especies y en cantidad suficiente es muy baja. Probablemente no pueda sobrevivir. A medida que va aumentando la complejidad del sistema, que van apareciendo otras plantas, que va creciendo el ecosistema, que va creciendo la comunidad, es probable que yo empiece a encontrar y pueda suplir mis necesidades energéticas como para que pueda vivir en ese lugar, ¿sí? Entonces, si yo solamente me alimento de semillas de, no sé, pensando en alguna planta que tenga alguna semillita pequeña, bueno, no importa, semillas de lapacho, qué sé yo. Yo necesito que haya lapachos para poder alimentarme, ¿sí? Pero solamente voy a comer eso. Si no está el lapacho, yo como especie no puedo estar, porque como solamente semillas de lapacho. Entonces, a medida que aumenta, que pasa el tiempo, que madura el sistema, la proporción de omnívoros en general va disminuyendo, ¿sí? Y eso está estrechamente relacionado con el tema de la amplitud de los nichos, ¿sí? En ecosistemas más maduros pueden vivir más especies
con un nicho mucho más estrecho, y decir que el nicho es más estrecho significa que yo soy mucho más especialista en lo que hago, ¿sí? En los recursos que necesito, en los recursos que consumo. ¿Queda claro? Si soy omnívoro, mi nicho va a ser amplio. Probablemente venga otro que sea mejor, obteniendo recursos, algún recurso que consumo yo, y si viene se lo come y yo me voy quedando cada vez más desplazado, ¿sí? ¿Queda claro eso? Piensa en el tema de cuanto más estrecho es el nicho, mejor uso el recurso y mejor competidor soy. ¿Sí? Claro, a medida que pase el tiempo van a aparecer más tanto omnívoros, pero mejores que vos, o buscando cosas y encontrando así, almacenando para alimentarse de ellos y no vos, y tal vez deje de existir sin antes, ¿verdad? Por eso va a ser menos la cantidad de omnívoros que vos. Al principio va a haber más omnívoros, Sí. y a medida que pasa el tiempo van a aparecer cada vez más especies, pero van a ser más especialistas. Entonces ya no va a haber tantas especies que comen de todo, va a haber algunas que comen solo carne, otras que comen solo semillas, otros que comen solo frutas, otros que comen solo raíces, otros solo hojas, ¿sí? Y por ahí también se empiezan a diversificar respecto de incluso las especies. Sí, yo como hojas, pero no de cualquier planta. Como hojas prefiero las de esta planta, y si no hay de esta planta, también como de estas otras, ¿sí? Pero entonces me hago mucho más especialista, y ya la cantidad de especies omnívoras va a ser menor, porque aparecen más especialistas, ¿sí? Van a quedar solo los que son más aptos al ambiente, en realidad. A ver, fíjense que no es que desaparecen los omnívoros, pero bajan en proporción, ¿sí? Van a quedar una pequeña cantidad, por decirlo. Van a haber menos que al principio. ¿Se entiende? ¿Cómo era el razonamiento de esta pregunta? ¿O cuál era la idea de que se discuta? ¿El resto los perdimos en el camino? Sí, se entendió, profe. 24. Bien. Conectividad de las redes tróficas, que esto también ya lo expliqué la semana pasada. ¿Cómo será la conectividad de las redes tróficas? Y acá teníamos 3 valores, que esto igual mucho no nos metimos en el tema de conectividad de redes, pero sí sepan que a mayor valor numérico, mayor conectividad, ¿sí? ¿Va en aumento? ¿Por qué? Y porque empiezan a haber más especies también. Ajá, ¿y cómo se relaciona el tema de la cantidad de especies con que estén más conectadas? ¿Se acuerdan lo que era la conectividad? ¿O qué medía la conectividad? De mi breve La explicación. complejidad de las redes. Es una forma exacta de ver cuál es la complejidad de esas redes, ¿sí? Cuanto más, vivan todos bien rumbeados, cuanto más especies hay, se van estableciendo más relaciones entre las especies. En general, cuando uno habla de la conectividad de especies tróficas, acá lo dice, de redes tróficas, o sea, de redes de alimentación, cuanto mayor especies hay, más complejo se va haciendo ese entramado de quién se come a quién, ¿sí? Entonces, en sistemas poco maduros, las redes van a ser bastante sencillas, y a medida que aumenta la complejidad de la red, también lo va haciendo la conectividad de las redes. ¿Sí? De esto de ese entramado de quién se come a quién. 24. Bien, ya nos queda bastante poquito. ¿Cómo será el cociente P sobre R? Y esto, antes de hacer ninguna cuenta, quiero que alguien, a ver, vamos a tirar algún nombre, pero que vayan pensándolo todos,
qué me indicaba el cociente P sobre R y qué R ya todos sabemos qué es. Lo que quiero es que alguien me diga esta P a qué se refiere. A ¿No es ver. producción bruta, profe? La producción bruta, muy bien. ¿Y qué me va a estar indicando el cociente P sobre R? ¿Cuánto de esa producción bruta se usa para el mantenimiento del ecosistema? ¿No es? Así, bravo. Muy bien, perfecto. Exactamente eso. Y a ver, alguien que no sea Valentina, que ya se nota que la tiene re clara, por eso estoy tratando de ver, de ir detectando gente que por ahí no lo tiene tan claro, para ver si todo el mundo lo entendió, pero salimos festejando de acá. ¿Cómo se espera que sea el cociente? Antes de hacer ninguna cuenta, ¿cómo se espera que sea el cociente P sobre R en un sistema maduro? A ver. Lourdes. En un sistema maduro se espera que sea lo más cercano a 1 posible, o sea, a 1 en realidad. Ajá. Porque eso quiere decir que el sistema es estable y no crece ni decrece, como que está en su punto. Perfecto. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Van a estar todos de acuerdo porque yo dije. Claro, profe. ¿Sí? Sin que me silencien. Tengo una duda acá. Entonces, ¿lo pueden calcular? Alguien ya que lo calcule, yo no lo voy a calcular, me lo van a decir ustedes. ¿Cómo va a ser el cociente P sobre R? Y bueno, perdón, antes, ¿cómo esperan que sea el cociente P sobre R en etapas tempranas? A ver, alguien que no haya hablado, preferentemente. Mayor a 1 porque está en crecimiento. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son esos valores? Si llenamos la tabla. Profe, antes de seguir con esto, creo que había alguien que había dicho que tenía una duda. A ver. Por si después se pierde. Yo, profe. A ver. Digo, yo veo una respuesta de Mili, pero no una pregunta. Sí. Claro, recién dijo otra vez, pasa que habla muy bajo, pero recién dijo bien. otra vez, profe. Dale, gracias. ¿Quién? Lo escuchamos. Santiago, decinos. En el cociente P sobre R, Sí. ¿se refiere más a cuando se trata de calcular cuánta diversidad hay también o no? Eso es lo que tenía duda, más que nada. No. Buenísima tu pregunta, también como para aclararlo. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de un parámetro estructural, ¿sí? Es de la estructura. Sí. Independientemente, a veces hay cosas que están relacionadas, pero no necesariamente, ¿sí? El cociente P sobre R es de cómo está funcionando ese ecosistema, ¿sí? Uno puede tener una diversidad alta o baja, ¿sí? Pero el cociente P sobre R, independientemente de cómo es la diversidad, también puede ser alto, o la producción puede ser alta o baja. No necesariamente una cosa está ligada o atada a la otra. Por eso uno los estudia de manera diferente, porque son conceptos que están separados, ¿sí? Uno puede tener un sistema, no sé, muy poco diverso, porque tiene una riqueza muy baja, porque nada, pensemos en, no sé, un sistema súper extremo, una fosa abisal, que son las fosas oceánicas que están como a 4.000, 5.000 metros de profundidad, ¿sí? La cantidad de especies que pueden vivir en ese lugar es muy bajo, ¿sí? Si calculamos la diversidad,
va a ser baja, porque la riqueza ya es muy baja. Ahora bien, si yo calculo la producción, de hecho, todo, la energía que llega, nada se produce ahí, porque a 5.000 metros de profundidad hay oscuridad absoluta, y no hay una producción genuina, no hay algas que puedan vivir. Viven de todas las cosas que van cayendo desde arriba, desde las capas más superficiales del océano. Entonces ahí tenemos una situación con una diversidad muy baja y una producción que, si uno la calcula, va a ser, nada, prácticamente, siendo estrictos, uno tendría que decir que la producción es negativa, porque se alimenta de toda esa, o sea, no hay una producción genuina, ¿sí? Una producción por parte de los autótrofos. Depende más de la superficie. ¿Cómo? Depende de la superficie, ¿no? Tipo, de las Sí, cantidades. más allá de la superficie. Si querés agarramos una superficie o un volumen, pero si nos vamos a lo mismo, comparamos exactamente lo mismo en una zona donde las condiciones son diferentes, por ahí cuando tenemos una baja diversidad, estaríamos, o la misma diversidad que tenemos en ese lugar, que es súper particular, insisto, ¿no? Y nos vamos a una zona de un coral, para mantenernos en el océano, zona coralina, donde hay un montón de nutrientes, se despejó un área porque hubo, no sé, un huracán, una tromba marina, se despejó una parte del área, sucesión. Primer año de sucesión tenemos y logramos registrar la misma diversidad que teníamos en esa fosa oceánica que está ahí estable desde hace miles de años. Y por ahí, con el mismo valor de diversidad, tenemos una producción altísima, ¿sí? Porque el sistema está en etapas tempranas. Entonces, no necesariamente la diversidad está ligada a la producción. ¿Se entiende? Claro, sí, independientemente sería entonces. Tipo, no hace falta tener los datos de diversidad para calcular el cociente PR, por decirlo. No, y de hecho si te damos el dato de diversidad y te pedimos que calcules o que estimes el cociente, la respuesta correcta es no. Con estos datos yo no lo puedo calcular, no puedo hacer ninguna estimación porque necesito un montón de otra información para poder hacer alguna predicción. ¿Sí? Claro, sí. Pero buenísima tu pregunta. Pero sí. Bueno, con todo este tiempo ya todos con la calculadora hicieron la cuenta. ¿Cómo sería el cociente P sobre R en las etapas tempranas? 1,33. 1,63. 33. 33. En etapas intermedias. 1,086. Y en las etapas finales. 1,005. Bien. Fíjense cómo el cociente P sobre R va disminuyendo, porque como bien dijo, creo que era Valentina, ya no me acuerdo, o Martina, a medida que, perdón que me voy perdiendo de quién va hablando, a medida que vamos a las etapas más tardías, el cociente P sobre R lo que me relaciona es de todo lo que se produce, cuánto se respira. Y a medida que avanzamos en la sucesión, como ya lo vimos, y volvemos a nuestro grafiquito de Odum, como lo que estoy relacionando es esta línea entera con la línea punteada, al principio va a ser, bueno, acá dio más alto, ¿no? Pero porque el cociente va a dar más alto. El cociente entre la producción y la respiración va a ser más alto, después va a ir disminuyendo, porque la respiración se hace mucho más grande, ¿sí? Y al final, de todo lo que se produce, se respira la gran mayoría, ¿sí? Si lo miramos en términos de proporciones, y me pongo acá en este gráfico que es esquemático, pero acá sería como mitad y mitad, acá es de todo esto, 2/3 está respirando, y acá es muy poquitito, ¿sí? Es una proporción, no son cantidades absolutas. ¿Estamos bien? Sí. Y esto siempre es producción bruta. Y por último, el tiempo de renovación,
¿Cuánto va a ser? ¿Y qué me está indicando? ¿Cómo esperan que sea? Primero, alguien que me defina tiempo de renovación. Y que me diga las unidades, que acá no están puestas a propósito. ¿Sería cuánto tarda toda la biomasa en renovarse por unidad de tiempo? O sea, la unidad es año. ¿Están todos de acuerdo con eso? No sé si toda la biomasa, o si no, sería la biomasa en un metro cuadrado, creo. Igual, ahora vemos lo de tu duda. Yo quiero ver si el resto de la Y gente yo está estoy de de acuerdo acuerdo. o no. Si no están de acuerdo, ¿por qué? A ver. Mili puso de totalidad de la biomasa. Bien. Violeta, que no le conocemos el nombre. ¿El de Hola, la voz? sí, he hablado un montón de veces, solo que Ah, sí, antes perdón. figuraba como Elizabeth. Ah, mirá, nos despistaste. He Bueno. compartido pantalla y todo. Ah, buenísimo, sí, nos Perdón, pasa que despistaste, ahora yo miro los estaba nombres. aprovechando y completaba un poco la carpeta. ¿Cómo estás de acuerdo con lo que dijo Martina? Sobre la unidad de tiempo en el metro cuadrado. Sobre la unidad de tiempo y sobre la definición del tiempo de renovación. O sea, perdón, la Eh, unidad de esta magnitud y la definición. Sí, más o menos. Yo tenía, bueno, lo de la tasa de renovación sería, ¿no? Acá dice tasa de renovación o tiempo de renovación. Tasa de renovación, diferente de tiempo de renovación. Un segundo. Mientras tanto, a ver. Claro, yo lo tengo como producción neta sobre biomasa y cuando el número es mayor, se renueva más rápido. No, esa es la tasa de renovación, es joven o en crecimiento. Disculpe, no estaría encontrando la unidad en la carpeta. Al revés, la biomasa sobre la producción neta era. Ah, claro, Y al a ver, través de la tasa. bueno, la parte de las unidades es lo más fácil. ¿Qué dice acá? Puede ser días, años o no. Dice Horas. un tiempo. La unidad de un tiempo de renovación, ¿qué va a ser? Un tiempo, una unidad de tiempo. Tal cual, cualquier unidad de tiempo. Días, segundos, minutos, años, siglos, milenio. La unidad de tiempo que resulte más conveniente para el problema. ¿Sí? Y como bien dijeron por ahí, que Martina estaba muy en lo cierto. ¿Era Martina que había hablado? Perdón. Sí, creo que sí, Martina Beltrán. El tiempo de renovación es el tiempo que tarda el ecosistema en renovar la totalidad de su biomasa y las unidades están en tiempo. ¿Qué datos tenemos para calcularla? La producción, ¿cuál de ellas será? ¿La bruta o la neta? La neta. La neta, perfecto. ¿Y cuáles son las unidades que tenemos para las producciones? Kilocalorías sobre metro cuadrado año. ¿Sí? Señalo cualquiera de estas dos porque la suma y la resta no va a afectar la unidad. La unidad, si la producción bruta y la respiración estaban en kilocalorías sobre metro cuadrado año, la producción neta va a tener necesariamente la misma unidad. Si no la pasamos de unidades. Entonces, ya la unidad va a estar en años. ¿Y cuáles van a ser los valores? ¿O cómo esperan que sea el tiempo de renovación a medida que pasa, que va madurando este sistema? En las etapas tempranas, ¿cómo va a ser el tiempo de renovación? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo, bien. Porque la velocidad a la que se renueva también, esa biomasa va a ser mucho más alta. Entonces, en términos de en poco tiempo, se va a poder renovar toda la biomasa. ¿Cómo da ese valor? 0,49 puede ser. ¿Y esto qué quiere decir?
Menos de un año. A ver quién está hablando. ¿Yara? Nayara. Nayara. Bien, yo voy mirando en realidad por quiénes se desbloquean el micrófono. Nayara, acá está. Claro, en realidad, en cuestión de 5 meses, más o menos, por ahí, porque, no, 0,49, casi en cuestión de medio año se va a renovar. ¿1,48? Sí, 1,48. 48, igual 48, 49. No, pero 1. 1,48. Ah, 1. Sí. Ah, perdón, ahí está. Sí, porque agarré otro valor. ¿Qué valor habías agarrado? No, me equivoqué en la tabla, se ve que leí la otra. No sé si usé. No sé cuál usé. Bueno. Yo tampoco. Capaz que hiciste al revés. No, tampoco. No sé. Bueno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que va a tardar 1 año y medio en renovarse la totalidad de la biomasa. Para las etapas intermedias, 14,06. El mismo número. 14,06. ¿Y en etapas maduras? ¿En el clímax? 350. Bien. Fíjense que al principio se renueva muy rápidamente la biomasa, en 1 año y medio se renovó la totalidad de la biomasa, y al final, en una etapa madura, el tiempo de que tarda en renovarse toda la biomasa de este sistema va a ser muy alto, va a ser de 350 años. ¿Sí? Se necesitan 350 años para que se renueve toda la biomasa del sistema. ¿Sí? Profe, ¿Sí? lo que no entendí del tiempo de renovación es cómo sacarlo. En realidad, no me presté atención a esa parte, por eso. ¿Cómo se sacaría? Tipo, ¿se calcula el producción neta más los años? ¿Algo así? No. Igual esto está del primer tema, así que yo ahora lo explico, pero te pido por favor que vuelvas a las primeras clases donde lo explicó la profesora Liliana para repasarlo, porque este tiempo de renovación, tasa de renovación, cociente P sobre R, es algo que se usa desde la clase 1 o 2 que se ve hasta que terminemos y ves, pero cantado tema de fin, o sea, lo tienen que tener claro para el final. Si esto está mal, es como, ya está. ¿Sí? Para el final, para el parcial y para los parciales que siguen. Para todo, por eso, es como, no se salvan de tener que entender este tema. ¿Sí? El tiempo de renovación, como bien dijeron, le voy a escribir acá, es la biomasa sobre la producción. ¿Cuál de ellas? La neta. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Por ejemplo, para las etapas tempranas, para el año. La biomasa era de 89. Perdón. Y otra vez lo mismo. 89, estoy apurada por poner las unidades. Kilocalorías sobre metro cuadrado, que es la unidad de la biomasa, dividido la producción neta para esa etapa. La producción neta era 60. ¿Sí? Sí. Kilocaloría sobre, vamos a poner acá, metro cuadrado por año. Y fíjense cómo, si entran en dudas de las unidades, o en realidad, si saben las unidades, es un gran aliado saber las unidades para ver si les agarra la confusión de si es biomasa sobre producción neta o al revés, las unidades se los canta. ¿Sí? Entonces, si hacen este cociente, el número les tiene que dar 1,48. Y en cuanto a unidades, kilocalorías se va con kilocaloría, metro cuadrado se va con metro cuadrado, porque estas dos estaban, los dos, como numerador de cada una de estas fracciones, los metros cuadrados estaban como denominador de cada una de estas fracciones, y año, y esto es matemática,
como está, al estar como denominador del denominador, pasa para arriba y nos queda que el cociente D sobre P, o el tiempo de renovación, es 1,5 años. ¿Sí? Claro, sí. Ahí te entendí. Gracias. Igual cualquier cosa, a repasarlo Sí, sí. vuelta, en las Debería primeras haber- clases. Bueno, ¿cuál de esto ya lo contestamos? Y grafique la variación en el tiempo de la producción bruta, neta y respiración. Y este punto a mí me gustaría que, si no lo hicieran, que lo hagan tratando de no mirar el grafiquito y no copiar el grafiquito, ¿sí? Que estuvimos viendo, el gráfico de Eugene Odum. ¿Sí? Me gustaría que lo vean si lo pudieron madurar, asimilar, incorporar toda esa información. Yo lo hice recién, mientras completábamos la tabla. Buenísimo. La idea es que después sí, si lo quieren ver si está bien o mal, vayan a esta presentación de Gaby y vean el gráfico que en cuanto a forma, de vuelta, eso, fíjense que son gráficos esquemáticos. No tienen por ahí valores de ejes, como os dije, el eje Y, como está graficando tanto biomasa como producciones y la respiración, no tienen las unidades en el eje Y, porque tienen diferentes unidades. Habría que poner como dos ejes diferentes con las unidades de cada uno. Porque de vuelta, es esquemático. Bueno, voy a dejar de... ¿Hay alguna duda sobre esta actividad? No, ahora que me quedó más claro todo, a mí por lo menos. Esa era la idea, que ustedes pudieran, o sea, esto, que lo usáramos como un poco repaso de la parte de sucesión, y que a ustedes les empezaran a caer fichas acerca de todo este tema. Igual, por supuesto que así ya les haya clarificado un montón, eso no quiere decir que no tengan que seguir estudiando y seguir repasando, ¿sí? Vuelvan igualmente al hacer ese trabajito que les dijimos, presentación, libro, vayan y vengan, ¿sí? La idea era hoy también ver un poco de la actividad de los paramecios, digo bien, la verdad es que nos quedamos prácticamente sin tiempo, igual yo me quedo tranquila que hicimos una discusión, pero súper, súper, súper exhausta de sucesión, y bueno, en base a lo que me dicen ustedes, creo que si no a todos, a muchos les ayudó, y les ayudó a clarificar y a incorporar muchos temas. Mucha información de lo que se había visto en la parte de sucesión. Pero bueno, en estos 10 minutitos, no sé si vos, Lilian, querías decir algo antes, si quieren pueden hacer alguna consulta de la actividad de los paramecios, y el jueves igual es clase de repaso. Lau, porque había varias consultas en el foro, por eso. Bien. Y me parece que eran de chicos de esta comisión. Profe, yo tenía una pregunta sobre los parcialitos. Porque en mi situación pasa que yo el primero no lo di, porque no había podido ese día y me dijeron que no tenía que rendir con el recuperatorio. Pero pasa que me fue mal en el segundo parcialito, entonces no sé cómo queda mi situación y no sé cuál es la fecha de rendir el parcialito. Bien. Los parcialitos se recuperan este sábado. ¿Sí? Como creo que a todos les llegó ese correo, que lo mandó Liliana la semana pasada, que lo que íbamos a hacer es, igual, en tu caso particular, si vos no pudiste rendir el parcialito porque tuviste una causa justificada, cuando lo rindas lo vas a estar rindiendo por primera vez. ¿Sí? Si bien es en fecha de recuperatorio, pero es más o menos el mismo criterio que muchas veces que se usa con parciales.
Si está justificado porque, por ejemplo, gente que trabajaba, gente que tuvo un imprevisto así grave familiar, y que nos trae un certificado médico, ¿no? Por supuesto, pero si, o sea, nos ha pasado, yo también he tenido compañeros que tenían el fallecimiento de un ser querido muy cercano en la familia y obviamente se contempló y se tomó el parcial más adelante. Entonces, cuando son esos casos súper particulares, se toma de vuelta la evaluación, pero es la primera vez. Así que en tu caso, vos tendrías que rendir por primera vez el parcialito y el recuperatorio del segundo. ¿Sí? Claro, entonces rindo el tercer parcial, y después a la tarde, después de finalizar el parcial, rindo el primer parcialito y después el segundo. Sí. Sería así. Va a ser intenso, pero... Y los dos parcialitos se rinden no juntitos. tengo drama. Claro, sí, no tengo drama. Prefiero tener la posibilidad de poder rendirlo. Vale. Buenísimo. Muchas gracias, entonces. No, por favor. A ver, yo acá estoy leyendo algunas preguntas. Voy a aprovechar estos 10 minutos para esto. Después cualquier cosa, de vuelta, Lili, no sé si vos querés hacer alguna aclaración después respecto de parcialitos y trabajos prácticos. Nada, el jueves vamos a tener ya una lista ordenada, porque la estamos armando ahora, y vamos a decir quiénes son las personas que están en condiciones de recuperar, de acuerdo al correo que les mandamos, diciendo cuáles eran las condiciones para poder recuperar 1 o 2 parcialitos. Tienen que tener al menos una parte del trabajo práctico aprobado, y entonces se les permite recuperar. Pero no pueden recuperar más de 2 instancias. Esto quiere decir que si tienen 3 abajo, y esto puede ser un informe, más un parcialito, más otro parcialito, y ahí ya estarían libres. De todas maneras, vamos a verlo eso el jueves, y nuestra idea es que a esta altura de la cursada, y nosotros los vamos a tratar de invitar para que sigan permaneciendo en las clases, sigan escuchando las clases, sigan rindiendo los parciales. Nosotros no tenemos problema para que lo rindan, aún estando en la condición de libre, y después pueden rendir el final como libres. No es nada dramático. Así que nada, ya que estamos acá hay que seguir aprendiendo y trabajando. Exactamente. Profe. Sí. Tengo una consulta. Sí, perdón. ¿Es de esto administrativo? Si no, voy a contestar primero las consultas que tiene acá Ana Paula. Sí, Ana Paula, de la actividad. Sí, era para saber, yo tengo que recuperar un parcialito y quería saber si con eso perdía la posibilidad de promocionar. Habíamos dicho que con uno no. Con uno no. Si es un solo o recuperatorio de parcialito, siguen teniendo la posibilidad de recuperar. Gracias. De promover, perdón. Después de 2 horas hablando. Sí, uno se emborracha de palabras. Sí. Bien, voy a la pregunta de Ana Paula, y para eso voy a compartir pantalla. En estos 10 minutitos que quedan. Nada, 5. Compartir pantalla. Bien. La pregunta 4 de la actividad de los paramecios. Yo quiero esto, la manito. Recuerdan que había 2 cultivos de paramecios, se cultivan por separados y se cultivan juntos, en un cultivo mixto. Y la pregunta 4 dice: ¿cuál de las 2 especies tiene una velocidad media de crecimiento mayor? ¿Sí? Si los vemos por separado, ¿cuál sería el valor? Bueno, el valor inicial para tomar la velocidad. O sea, recuerden, ¿cómo definimos la velocidad de crecimiento? ¿Qué era la velocidad de crecimiento? ¿No era el diferencial de los números de individuos sobre el diferencial de tiempo? Exacto, eso es la velocidad instantánea, ¿sí? Yo saqué una foto
y una un pelito de tiempo después, y puedo sacar ese diferencial. En la práctica, y por ejemplo, para calcular la velocidad media, yo lo que tengo que tomar es un intervalo de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es el delta n, perdón que lo escribo acá, pero delta sobre delta t. Delta n quiere decir número de individuos final menos número de individuos inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Ustedes me van entendiendo. Pues, si escribo en otro lugar no voy a poder ver los datos, por eso escribo acá. ¿Cuál va a ser, para los cultivos puros, cuál va a ser la velocidad de crecimiento de P. aurelia? ¿Qué tiempos tomo? Como número de individuos final. ¿Alguna idea? Profe, ahí pusieron en el chat 400. Pero hay dos valores de 400. Hay uno en el tiempo 5 y uno en el tiempo 10. ¿Cuál tomo? ¿El del tiempo 5 o el del tiempo 10? Vamos bien con el número, pero quiero saber cuál es el tiempo. El 10. ¿Y si no es el 10? Fíjense que una vez que llegó a 400 baja un poquitito, pero ya está en la capacidad de carga, ¿sí? Recuerden esto ¿se acuerdan que yo les comenté? Cuando se llega a la capacidad de carga, no es una línea recta que no se mueve de ahí. Puede haber alguna oscilación pequeñita alrededor de la capacidad de carga, ¿sí? Por bajar a 390 individuos no quiere decir, no, ya la población se alejó, ¿no? Porque después se mantiene en ese valor, y por ahí si siguiéramos viendo esto durante 10 días más, en algún momento por ahí se va a 405, 410 individuos y vuelve a bajar, y va ahí como oscilando alrededor de ese valor de capacidad de carga. Entonces, en el primer momento en que se llega a la capacidad de carga es 400. Así que para calcular la velocidad de crecimiento se va a usar este tiempo, este número de individuos con este tiempo. Y el inicial es el día cero, es la cantidad de individuos que se puso. ¿Sí? Entonces acá ya se puede calcular la velocidad de crecimiento.